A todos les entregaron unos kilos de arcilla de greda, así que vamos a tomarla en nuestras manos y vamos a hacer una esfera, así como la ven acá. Las vamos a ir amasando como si estuviéramos haciendo yeguinkowski, que son las sopaipillas muy ricas que nos quedan a nosotros. Las vamos a ir amasando así. Vamos a deshidratarla, ya, para que quede plástica, así. Y le vamos a quitar todas las burbujas que puedan contener dentro, para que así cuando vaya la quema nuestra pieza, no se vaya a reventar. Lo que vamos a hacer ahora, en esta primera clase, es reflexionar sobre nuestra tierra, sobre nuestros ancestros, a medida que vamos tomando nuestra arcilla y la vamos amasando. Conectémonos con nuestra tierra, con nuestros ancestros. Es muy importante nuestra ñuquemapu, el cuidado que le debemos dar. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, amasar nuestra arcilla, tomarla, sentirla, sentir nuestra tierra para que sí florezca nuestra pieza, la que vamos a realizar en este taller. Les voy a pedir que cuando estemos trabajando esta esfera de arcilla o de greda, nos saquemos las joyas que tengamos para que no se marque nuestra arcilla al trabajarla. Y también tengamos un pocillito de agua, que es súper importante, el agua que nos ayuda a trabajar nuestra arcilla, nuestra greda, ¿ya? El co, el agua, como decís en Mapudungun. Y así trabajamos el rack, nuestra arcilla, nuestra greda. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a dedicar a conectarnos con nuestra greda, con nuestra tierra, con nuestras raíces y recordar a nuestros antepasados. Los dejo muy invitados a que sigamos nuestras cápsulas que vamos a compartir durante este taller. Me alegra mucho que estén interesados en realizar este taller de alfarería ancestral mapuche.